¿Te ha pasado cuando entras a un lugar y sientes un nudo en el estómago antes de una junta? O peor aún, cuando dejas de hablar en las reuniones porque todo lo que dices rebota en un muro. Bueno, pues eso también es cultura. Aunque nadie lo nombre, ya está ahí. ¿Cómo construyes cultura cuando ya hay un ambiente, pero este ambiente está intoxicado? Hoy les quiero compartir que hemos aprendido después de vivir en una cultura tóxica en algunas de nuestras pasadas vidas, cómo nos reencontramos, cómo nos volvemos a nuestro centro, cómo recuperamos equipos, pero sobre todo cómo los hacemos confiar de nuevo. En voz alta, platicando entre amigas sobre el incómodo proceso de ser líder. Así que hoy vamos a encontrar una conversación muy amena sobre estos espacios, pero sobre todo la fortaleza que tiene cuando construyes una cultura positiva en tu espacio de trabajo. Así que bienvenidas a este episodio. ¿Cómo están? Amén. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidos. Estamos grabando hoy en un viernes. Venimos a una semana bastante pesada. Bueno, muchas emociones, lluvia por toda la Ciudad de México. No, hay que mencionar que estamos trabajando en el lanzamiento de nuestra guía digital para que vayan Es al perfil y lo verdad, revisen. es verdad. Entonces, les vamos a presumir que esta semana estuvimos trabajando intensamente en el producto digital, un producto diseñado especialmente para ustedes, porque queremos compartirles unas herramientas donde, aunque sabemos que son fans del podcast, no queremos que solamente se quede en algo que escuchas, sino que lo puedas materializar, lo puedas hacer y empieces a trabajar en tu liderazgo. Así que se viene una semana, si no nos sigues todavía, que lo dudo, pero ahora sí vea nuestras redes y mantente muy pendiente porque vamos a hacer el lanzamiento esta semana. No, Esperen, no, ya lo hicimos. Para este esperen. punto ya Ya lo estaría hicimos. lanzado, ya estaría. Ajá, entonces ve No, a buscarlo vea, directamente en el link que está en Instagram. bueno, para esta etapa ya debiste tener ese proyecto en tus manos. Bueno, desde entonces vamos a meternos de lleno al tema. A ver, quiero preguntarles para ustedes qué es la cultura organizacional, o sea, qué es lo que cuando ustedes dicen, ah, ya empecé a trabajar en esta empresa y esta empresa la distingue por esto, ¿qué creen que forma parte de esa cultura? Yo diría que es una mezcla de, sí, los valores, o sea, lo que cree la cabeza de la empresa y baja a los demás equipos, de repente la confianza que tienen los equipos, qué tanta autonomía tienes, qué tan flexibles son, qué tan cercanos, cómo es la comunicación, si se preocupan por ti o no para temas de capacitaciones o desarrollo, si ya hay establecido un plan o no, son como algunos elementos que encerraría dentro de una cultura de equipo. Yo diría que son esos como hábitos y costumbres que tiene la empresa. No sé, el hábito de felicitar a todos los empleados en sus cumpleaños, reconocerlos, o el hábito de regañar enfrente de cuando alguien se equivoca, regañarlos ahí directo, o dar feedback, no dar feedback, ¿no? O sea, siento que todo eso forma parte de hábitos que se van como contagiando dentro, no sé, me imagino como una especie de que sí se van como contagiando, se va como todas las áreas y toda la gente empieza como a hacer eso o a repetir patrones, comportamientos, costumbres, siento que, o sea, es la manera en que se me ocurre como de explicar un poquito como a qué se referiría. Sí, yo coincido con ambas, o sea, sobre todo creo que es como la dinámica que tiene el equipo a partir de una visión de una cabeza, ya sea del director, del fundador, de recursos humanos y cómo se esparce hacia otros. Y sobre todo creo que es la gente, o sea, al final la cultura la hacen las personas que están ahí, las personas que llegan y de ahí pienso que también un poco las personas que tienen cierta influencia, o sea, como dice Ivo, o sea, tú copias o tú asemejas lo que ves o a quien crees que lleva como la batuta, entonces a partir de ahí se esparce de manera positiva o negativa, pero sí diría que es las personas, es la Justo, gente. o sea,
Totalmente de acuerdo. O sea, para hacerlo como muy corto, en estricta teoría es la forma en la que se hacen las cosas dentro de una organización. Para hacerlo más puntual, es cómo se comunican los equipos, cómo toman decisiones, cómo se celebran los éxitos o incluso cómo enfrentan los errores. Y algo súper relevante que ahora empieza como a tomar más poder, cómo se sienten al pertenecer a ese lugar. O sea, si es un lugar liviano, si es un lugar de gozo o si es un lugar muy pesado, ¿no? Entonces, justamente aquí quiero abrir la caja de Pandora, porque yo les quiero preguntar a ustedes si esta responsabilidad de la cultura organizacional es de su líder, de los equipos, de recursos humanos, o sea, ¿de quién es responsabilidad establecer esa cultura? ¿Quién se Yo les viene primero? creo que a mí se me viene a la cabeza como una cultura no bonita en la que estuve, y si veo desde afuera era las cabezas las que como que imponían esa, es como un hogar, ¿no? Como una casa, está mamá, está papá y lo que se haga se va haciendo costumbre y hábito. Entonces sí creo que desde arriba va a bajar un poco la forma de trabajar, de pensar, de hacer, de actuar. Puede ser que tú como líder tengas una mentalidad distinta, pero al final estando en una cultura así te termina contagiando y absorbiendo. Yo creo que es responsabilidad de recursos humanos. O sea, yo creo que es responsabilidad de todos, o sea, de los managers, de ti como persona parte de la organización, pero sí creo que recursos humanos es como La la policía. policía que debe asegurar de que esté sucediendo así. O sea, yo creo que RH es responsable de asegurar que, no, a lo mejor no de crear la cultura, etcétera, pero sí de asegurar que se viva como se supone debe vivirse. O de promoverla, podría ser también. Pues siento que no tanto de promoverla, siento que promoverla sí es un poco más los líderes. De recursos humanos siento que es como el hecho de, o sea, los líderes de promoverla y de toda la gente promoverla, pero recursos humanos de vigilar que esté sucediendo bien, ¿saben? No sé si me explico esa separación. La policía. Yo difiero un poquito, bueno, o sea, coincido con Andrea en la parte de que es una responsabilidad compartida, o sea, yo creo que es como donde todos tienen que poner un poco de su parte, pero yo sí creo que recursos humanos debe difundirlo. Bueno, no sé si difundirla, pero también, obviamente sí influyen un montón las cabezas, ¿no? Si son cabezas innovadoras, si son cabezas dinosaurios, o sea, pues afecta un montón, pero creo que sí es parte de, o sea, al menos como yo lo considero, que sí recursos humanos promueva. Yo creo que ahí cada experiencia es diferente, amigas. O sea, no quiero cortar tu avance, Ani, pero sí yo me voy a una experiencia que yo he tenido, y el área de recursos humanos como tal no tenía la potestad de transformar la cultura, porque todo Ujú. venía directamente de la cabeza. Entonces, también depende de la empresa, ¿no? Qué tanto empoderas a tu equipo de recursos humanos o el equipo que se encargue para poder crear, mantener, difundir, como dicen, ¿no? Ujú. Como platicábamos afuera del aire, que Roy Recursos Humanos ha migrado a algo que se llama People. Y justo también comentábamos que yo no tenía como esa, o sea, yo no tenía esa experiencia porque vengo del mundo de startups donde no existe esa área para empezar. Y segunda, porque en el único corporativo en el que he estado, o sea, el equipo de RH era más un equipo de reclutamiento y selección, ¿no? O sea, no había más que los correos electrónicos de cumpleaños de diario sin falta, que eso era como que, ok, y ya, ¿no? O sea, párale de contar. Pero también me di cuenta mucho, ahora en una experiencia que tuve, que mucho era la promoción, o sea, que aunque sí compartía que recursos humanos era responsable de que esto existiera, mucho se daba por los integrantes de los equipos, ¿no? Liderados por los, pues sí, o sea, por los jefes, por los directores, o sea, que ellos marcaban mucho cómo se iba a trabajar en ese equipo y que había equipos que podían ser muy diferentes a los, o sea, entre sí en cuanto a tener casi casi que su propia cultura, porque a lo mejor formabas parte de un
sistema y en ese sistema había muchos como clústeres y dentro de esos clústeres las dinámicas eran muy diferentes y cada clúster como si viviera en su propio mundo, ¿no? Entonces a lo mejor era como una forma de cada clúster construía su propia cultura. ¿Qué opinan? ¿Les llegó a pasar algo similar? Igual también hay distintas hay distintas personalidades en una empresa y en un equipo, ¿no? No es por como de categorías o de prejuicios, pero en realidad tú sabes que el área comercial está mucho más enfocada en la venta, no sé qué, o ahorita los TikToks que salen de los equipos de marketing que solamente hacen TikToks y a eso se dedican. Entonces sí coincido en que cada equipo puede tener una microcultura, estar obviamente cuando están como que en su tribu, ¿no? En su misma gente de su misma área, con su mismo objetivo. Eso puede variar según cada gerente, jefe, ¿no? O sea, siento que sí puede haber variaciones en cultura, ya sea dentro de un mismo, o sea, de diferentes clústeres o de diferentes equipos, pero yo creo que de ahí la importancia de que haya un buen recursos humanos, un buen people and culture, ¿no? Culture, o sea, siento que, como que siento que no siempre se le da la importancia al área de recursos humanos, pero cuando existe una buena área de recursos humanos se nota y se siente, pero como que si no la empoderas o no te importa, pues sucede eso de que cada quien hace lo que quiere y tira para donde quiere y se vuelve la cultura del manager de cierto equipo, de cierto clúster, de cierta área. Entonces siento que más bien es como la importancia de que esa policía que yo digo, si esté bien empoderada, si esté bien empoderada y pues haga bien su trabajo, porque creo que en mi experiencia sí se nota cuando el área de recursos humanos existe y se nota también cuando no. André defendiendo su O punto sí, a todo lo que da. o que el área Yo, de recursos humanos sí existe, pero solo te manda a diario correos de frases y es ujú, única ujú, chamba, ¿no? Del feliz día de sí, los Simpson, por ejemplo. Nunca claro, olvidaré ese solo correo. correos. Que Chiste nunca me local. había puesto a pensar en qué complicado debe ser el área de recursos humanos, ¿no? O sea, en realidad, si llegas tú a Empezando por tener su una nombre. dirección, claro, y que no te deje hacer alguien algo que haces, ¿no? O sea, Apenas es... justo en otro, en el radio, literal, escuchaba el área de compliance que tuvo una entrevista por todo el chismecito que se hizo alrededor de la pareja que apareció en el concierto de Coldplay y decía algo que era muy común que en las empresas se jugara el papel de la familia, papá y mamá, que justo hace rato comentaban, donde el papá era el CEO y la mamá siempre era el área de recursos humanos, porque ellos como que tenían ese poder de como de maternal, pero también de proteger a las personas y era como que, ok, Wow, sí. ajá, Ani, Y y siento eso que que... Ah, dale, solo iba a Marta, dale. seguir con, y siento que el área comercial es tu hermano mayor, no dejándote salir. no, siento que este es el Sigue de el árbol operaciones. genealógico. Pero eso que dice me hizo pensar un montón. Bueno, no sé en sus casos, pero en todas las empresas que yo he estado, donde hay un área de recursos humanos o su similar, siempre son las directoras o las líderes de ahí, siempre son mujeres. No sé si ustedes han tenido algún, o sea, o han visto un Hombre, en director su, hombre. No sí, sé si a lo mejor desde ahí, digo, ahorita como que a lo mejor me fumé mucho, pero que también no se le dé tanta importancia de pronto a esa área por este tema de, pues es como que ponle la chamba a una mujer y que ahí se entretenga, eh, no sé, haciendo así, convivios. felicitando, haciendo convivios, pagando la pizza, qué sé yo, ¿no? No sé, digo, a Sí, lo mejor estoy como, no no, tengo mucho 100% fundamento, hay un pero bias. O sea, me acuerdo que tomé un curso de liderazgo en Dalia una vez y justo hablaban, ven que existe esto del techo de cristal, ¿no? De que llegas hasta cierto punto y de ahí no subes. Tiene otro nombre que ahorita no me acuerdo, pero es justo ese mismo, pero de que si eres directora vas a ser de recursos humanos. O sea, existe como ese bias de que las mujeres son para direcciones de recursos humanos en vez de finanzas, por ejemplo, ¿no?
No quisiera que en todas las empresas sea así, pero sí que sí existe como eso que tú dices, Ivo, como pues sí, un prejuicio o un algo de que las mujeres tienen que ir para recursos humanos. Órale, no sabía. Y así, descubriendo el mundo. Y bueno, ¿ustedes cómo definirían o sea, que en su organización hay una muy buena cultura? Empecemos con las buenas, o sea, ¿qué hay en sus culturas ideales? Yo creo que el punto número 1 es congruencia. O sea, congruencia en lo que estás diciendo que eres y en lo que realmente se siente dentro de la organización, ¿no? Porque ya, o sea, los valores y todo eso creo que varían o depende de cada empresa y si tú haces match o no con eso, pero si la empresa es congruente con lo que dice ser y lo que realmente es adentro, creo que ahí se nota donde sí hay una buena cultura, porque al final es como, soy lo que... Promuevo. Exacto, soy lo que digo que soy afuera, ¿no? Y una mala cultura que, o sea, Pues ¿qué cuando no red hay, ¿no? flags Cuando llegan a dices que ver? eres 100% digital, por ejemplo, y mandas a todos a trabajar a la oficina. Ya O sea, sacando de que no, con pero todo. siento que es eso. O sea, una mala cultura es cuando tú dices, ah, no, pues en mis valores está la innovación. Y realmente hay innovación, dejas que las personas promuevan nuevas ideas, les das apertura, les das camino, les das voz, sí o no. Creo que es cuando no existe esa congruencia. Porque al final una persona entra pensando que tú como empresa eres algo y si no eres congruente, las personas se van a terminar frustrando y eso desencadena como todo un ciclo, pues de que haya gente descontenta, que haya gente enojada, que haya gente aburrida, frustrada, etcétera, ¿no? No, y justo yo les iba a preguntar, porque por ejemplo, hay muchos, hace un momento les decía que algo que está tomando mucho valor es como el sentido de pertenencia en cuanto a los lugares, ¿no? Y eso hablaba mucho de la cultura, de que a lo mejor te regalan, no sé, todos los viernes te regalan una chela. Sí, pero eso no es lo que hace que me muera de ganas por ir a mi trabajo o que lo pase bien. O sea, como que esta parte de sentido de pertenencia aboca muchos factores, desde el reconocimiento, que llegas a tus metas, que los equipos colaboran, que los canales de comunicación fluyen, que no me siento como incómodo de estar o de quedarme no sé, los eventos que se promueven después del trabajo. O sea, como que todo esto también forma parte de esa cultura y cuando todo ese tipo de cosas o están fallando, siempre empieza por una desconexión emocional, como que empieza a permear en las personas como incomodidad o como con ganas de huir, con ganas de ya no estar, con ganas de no sumarse a los planes o incluso cuando, no sé, empiezan las llamadas antes, o sea, cuando empiezan las juntas antes y ubican que hay como chacoteo y que la gente interactúa en lo informal y cuando llegas y no existe eso, cuando llegas y todos están con cara de, ya sabes, de serio y de que Esa es nadie una habla red flag. más que del clima, es como que Justo algo te está saliendo. me tocó apenas conectarme a una sesión de otra empresa, ¿no? Y me sumaron a una reunión como para yo capacitarles sobre algo. Y entonces la manager, la líder, está como de, ay, bueno, pues bienvenidos a todos, no sé qué. A ver, alguien, cuénteme, cada uno va a contar una cosa que lo hizo feliz esta semana, ¿no? Y dije, ah, qué padre. Silencio, mortal. No, Todos así. De verdad, y yo así como, qué incómodo. todos bien infelices. Sí, fueron como 2 minutos, no, igual exageré, tal vez lo sentí muy largo, pero como un minuto, se los juro, de silencio donde nadie dijo nada. Y ya la manager fue como, bueno, pues entonces ahora vamos a avanzar con la reunión. O sea, y yo dije, O imagina, sea, ni ella lo promovió. O sea, exacto, ni siquiera ya vuelta como de para decir, página. ah, mira, a mí me hizo feliz tal cosa, ¿no? Pero imagina cómo debe estar para que neta nadie diga nada. O no sé si ella hizo eso como para quedar bien de que yo me estaba sumando, o sea, no sé, pero me pareció como muy, pues, no sé, siento que habla mucho Y era, como... y era videollamada. Sí, era videollamada, era videollamada. Ok, wow. Como nosotras ahorita.
Exacto. Bueno, para mí sí valoro Qué mucho cuando incómodo. las empresas tienen este cuidado real por las personas. O sea, quizás cada uno también valore distinto lo que es una buena o mala cultura, pero a mí sí me gusta y me hace sentir bien cuando se preocupan realmente por las personas, por el crecimiento, por flexibilidad, por salud mental, por un balance entre la vida y el trabajo. Y una cosa que se me quedó de una empresa que trabajé hace muchos años es que todos en la compañía, desde el director hasta la persona que se encarga de hacer la limpieza, digamos, tengan en claro, o sea, tengan bien en claro cuál es el propósito de la compañía y hacia dónde van. O sea, creo que eso es como cuando compartes eso y que todos estamos luchando por algo en común, hay un compromiso mayor, creo que también ayuda a integrar mucho a las personas, ¿no? A los equipos. Y eso ayuda obviamente a que la cultura, como se llama, funcione mejor, a mi parecer. ¿Han leído el Ujú, libro de Empieza por el porqué? ujú. Justo habla mucho como de eso, de que si tienes un buen propósito y la gente entiende ese propósito, es cuando más la gente te va a seguir, porque cuentan la historia de unos que querían hacer un avión, creo, si no mal recuerdo, y se gastaron millones de dólares en no sé qué institución o secretaría del gobierno y no les salió. Y luego otros que por hobby, por diversión, por así, lo lograron hacer y recibieron el apoyo de todo el mundo. Y justo habla como de eso, o sea, si tienes un propósito realmente fuerte y la gente conecta con eso, es lo que va a hacer que te sigan y que se mueva. Wow, oye, eso está buenísimo. Pero sí, tiene mucho, tiene todo que ver en temas de que quien dirige o quien va liderando promueve todo eso. Bueno, justo el Instituto Arbinger nos menciona que el 46% de los líderes de hoy, o sea, han impulsado mejoras, bueno, más bien han notado, perdón, mejoras en la productividad, en la retención y el engagement. O sea, justo, y que hoy el tema de la cultura es más relevante que antes. Y yo me acuerdo mucho de una frase de, no me acuerdo quién me la dijo, o sea, qué personaje en mi vida me la dijo, pero se me quedó mucho en la cabeza esta parte de la cultura se desayuna a la estrategia. O sea, tú puedes tener el mejor plan de la historia, decir, claro que vamos a llegar a nuestras metas, pero si la cultura está podrida por dentro, no vas a llegar a ningún lado. Y eso siento que fue mucho de lo que, por ejemplo, en mi caso, empecé a vivir en uno de los trabajos en los que estuve y empecé, al principio yo creía que yo era el problema. O sea, yo decía como que esto tiene que estar, o que yo no me sé comunicar, o que yo no me estoy organizando o algo. Pero tenía un ecosistema justo donde la cultura era muy diferente y allí sí las cosas que se decían se hacían, se promovían, se, se concretaban, ¿saben? Y del otro lado estaba en otro proyecto donde no, o sea, donde más bien era como había una desconfianza, había silencios incómodos, había chismes, o sea, mucho micropasillo y estábamos en línea, era como que, ¿cómo existía eso? Mucha microgestión, mucho, no puedes dar un paso sin antes notificar o pedir permiso, entonces era como que de más, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a notar esto, me empecé a preguntar si a pesar de vivir en un entorno intoxicado, yo podía hacer alguna diferencia con mi equipo. O sea, yo tenía a cargo 2 personas, entonces era como, ¿cómo hacía que lo que ya estaba afuera no siguiera intoxicando mi área? Y cómo podía ser como una burbuja de aire dentro de ese océano que ya había como muchas malas vibras. Pero debe Entonces, ser súper retador, Ani. O sea, justo el ejemplo que uf, ha dado André, ¿no? De esta ujú, persona que está intentando crear, romper de repente la dinámica y la gente, ¿qué? ¿Qué? claro.
porque ahí es como, ¿qué haces? O sea, primero limpias a tu equipo, o sea, primero ves, identificas quién está podrido y quién sí puedes jalar. O sea, quién tiene ganas de jalar, porque a lo mejor encuentras ahí a alguien que dice, güey, ni me muevas, ¿eh? O sea, yo ya formo parte de este ecosistema y estoy bien así. ¿Y qué trabajan como líder? O sea, porque también me cuestiono un poco, bueno, no, aquí me voy a contradecir. Al principio dije que los managers eran también responsables de ser como esa voz, pero luego pienso en nuestro episodio anterior que hablábamos de cómo gestionar la responsabilidad. O sea, como manager neta te avientas esa responsabilidad de crear esa burbuja en tu equipo, ¿sabes? Al final tienes una buena dinámica con ellos, pero ellos después de terminar la junta contigo van a ir a interactuar, a pelearse con el resto de la organización, ¿no? Entonces, creo que está cañón. O sea, también cómo te responsabilizas de... Claro, porque también tienes que, o sea, tienes que ser un soporte para ellos, porque sobre todo si sabes que van a salir al otro mundo y que van a tener esa interacción, o sea, tú también tienes que ser ese soporte para decirles, hey, aguanta, ¿eh? O sea, aquí adentro, pura good vibe, pero allá vas a recibir Y, y y cómo que los preparas, ¿no? Sí, creo. Y que se lo piensas, o sea, creo que en tu caso, que lo vimos de cerca y otros casos también, cuando eres esa barrera entre la organización, lo que está pasando y tu equipo armonioso, te quemas. Y Quema. el manejo de como de emociones que también Sí, tienes que tener. O sea, porque bueno, con todo esto que dicen, me viene a la mente algunos ejemplos de lugares o áreas en las que he participado y que me ha tocado, por ejemplo, líderes así, ¿no? O sea, que nuestro equipo fomentamos como tener una cultura distinta, pero cuando tenemos que trabajar, al final, bueno, en este ejemplo que estoy dando es un área, era un área de servicio a otras áreas, ¿no? Entonces, cuando trabajas con otras áreas y vas y les quieres vender un proyecto o implementar algún proyecto, alguna herramienta, lo que sea, y la gente no se deja o tienen una cultura como de resistencia al cambio, etcétera, etcétera. O sea, es un manejo de querer, o sea, de estar pues sí, como golpeando el muro y tratando de que bueno, ahorita le decían como tóxico, ¿no? Pero de que eso no te contagie y entonces más bien empujar a voy a derribar el muro y no, porque bueno, conocí personas que son así, pero es muy difícil, o sea, porque o sea, ¿cómo, cómo haces que tu equipo te vea que sí te enojas o que sí reclamas algo con otras áreas, pero contigo es como, pero aquí es como otro mundo, ¿no? O sea, como, no sé, siento que es un manejo también muy, muy fuerte o sea, de emociones, de capacidades de negociación, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y lo que decía Ani, ¿de qué haces ahí? ¿Los botas a todos? En verdad, cuando hay esos casos de manzanas podridas, ¿Y y es por qué súper no van? valiente como líder sacar a esa gente, porque si no van a ayudarte a hacer tu trabajo y tú quieres transformar tu equipo y tu cultura, en verdad, sí, o sea, a veces terminas diciendo, pucha, qué malo, ese jefe nuevo los votó, pero en verdad no hay de otra. Claro, que ahí es sí, como esas decisiones difíciles que a veces tenemos que tocar, que es uno de nuestros primeros episodios, ¿no? ujú. Que bueno, que a veces si alguien no te está dando o no está jalando, ¿no? a lo que tú o tu equipo quieren, pues bueno, ni Y modo. creo que de ahí la importancia también, o sea, sé que no se reduce a eso la cultura, pero de si tienes la oportunidad de reclutar bien a las personas que van a formar parte de tu equipo. O sea, ya sean nuevas Ujú. personas que se sumen a la empresa o personas que te traigas de otras áreas o así. Creo que de ahí la importancia de que haya como un match, no solo técnico de que sabes hacer las cosas, sino también cultural, ¿no? Y aquí me voy a sacar otra frase que decía una coach y era como, por eso es importante contratar lento, pero despedir rápido. O sea, cuando tú ya identificaste a alguien que dices, güey, esto no, no, y lejos de hacer un beneficio, está causando daño, es como que sí sacar a esa persona del equipo. Pero pues bueno, hoy tenemos demasiadas contradicciones luego con los equipos de RH
que te ponen también, ay sí, perdonen los equipos de RH, manifiéstense y díganos que estamos equivocados, Que, pero que también que te siento que ponen hacen mil trabas. una super chamba hacer recursos humanos. Sí, Imagínate poder unificar, si de por sí cuando eres manager de un equipo cuesta trabajo alinear todas las perspectivas, expectativas, y etcétera. Ahora imagínate el de toda la compañía darle gusto a todos, pues sí está sí, cañón, no, ¿no? está muy cañón. Sí, sí, sí. ¿Y quién sostiene Pero, recursos humanos? exacto, ¿quién lo sostiene a Buen ellos? punto. Pues Oigan, en teoría el CEO. quiero hacer una recomendación de ahorita lo que decía Sani, de que la cultura se come la estrategia, algo así mencionabas, Se como, desayunan la estrategia. ándale, como que justo como anillo al dedo hoy me suscribí a un boletín de LinkedIn, no sé si se les llame así, apenas los estoy viendo, es que te suscribes, que se llama Evoluciona, y el artículo que salía hoy decía, la cultura no importa, casos reales de negocios afectados por la falta de gestión. Y me parece bastante interesante, o sea, creo que se relaciona muy bien porque son ejemplos muy concretos de empresas que crasharon o que tuvieron un problema de imagen, de que ya eran las mejores del mercado y ya no, por un tema cultural. Hablan, por ejemplo, de Wow. Uber y de los problemas que tienen con los choferes que no les pagan bien, de la cultura rígida de Nokia que no le permitió innovar y se le comió en el mercado, de la incongruencia que hablábamos, ¿no? Hablaban de Boeing, los de los aviones, de cómo promueven la seguridad y etcétera, y al mismo tiempo sus aviones no son seguros. Entonces creo que está bastante interesante porque justo habla que la mayoría de los problemas de operación y de cosas que no salen dentro de las empresas, la raíz es un tema cultural como falta de comunicación, que la gente está muy concentrada en apagar fuegos, malas interpretaciones personales, etcétera. Entonces está bastante interesante, creo que lo puedo recomendar acá porque va muy ad hoc. Se llama Evoluciona y pues bueno, se pueden suscribir en LinkedIn, no es mío ni nada, solo llegó a mí, así que... Excelente recomendación. Ay, muchas gracias, Andrés. Sí, está súper alineado, porque justamente en algunos de los podcasts que escuchamos hablaban de, por ejemplo, cuando existen estas fusiones donde las grandes empresas compran startups porque son súper innovadoras, pero los ponen a trabajar en el corporativo y justamente los equipos que se quedan como de la startup no llegan a evolucionar por la cultura, ¿no? Entonces, como que va de la mano. Bien, todos. Pues entonces, a ver, díganme una cosa, ¿se puede o no se puede crear tu propia cultura en el equipo, en tu propio equipo, a pesar de que ya vivas en un ecosistema intoxicado? Sí, se Votación. Yo puede. digo que sí. Yo Sí, digo se que sí. puede. Sí se puede. Yo también, es difícil, pero se puede. Y lo dice la voz de la experiencia. Ok, entonces ahora, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿qué herramientas tienen ustedes que digan como esto yo hice o esto me ayudó a jalar a mi equipo o esto mantuvo a la gente sonriendo o esto mantuvo ese good vibe en mis reuniones? ¿Qué herramientas dicen esto me salvó? Yo pienso en dos. Bueno, van un poco de la mano, pero en mi equipo anterior teníamos, no recuerdo si era cada 15 días o cada mes, pero teníamos reuniones los viernes, teníamos una reunión del viernes que era, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo como junta de equipo, bueno, como más bien sesión de equipo, pero era, nos poníamos a jugar, nos poníamos a echar chismecitos, cada quien llevaba a veces alguna dinámica distinta, pero el objetivo era olvidarnos como dejar un poco al lado el trabajo, ¿no? Y fomentar el conocernos más, sí, o sea, el de pronto hacer como chismecito time, perdón, entre el equipo. Y siento que eso ayudaba mucho a unir más los lazos, estar como, a sentirse más equipo, ¿sabes? Y entonces era como, o sea, estaba la apertura para
o sea, sí, o sea, en la semana pues obviamente trabajábamos y todo, pero había la apertura de pronto mandar un meme, echar un chiste y ya sabías, le echabas un meme a este porque el viernes pasado en la sesión dijo, nos contó una historia que le estaba pasando, ¿no? Y entonces, o sea, siento que eso al final a lo mejor se escucha o puede escucharse como, "Ay, no, estos no trabajan, ¿no? Eso en que puede ayudar. Yo creo que sí ayuda, o al menos en mi experiencia eso sí ha ayudado. Este, por ejemplo, ahora en el área en la que estoy, que tal cual no tengo equipo a mi cargo, pero mi directora me encargó a mí como tratar de mejorar la comunicación y la integración del área porque no estaban como tan integrados. Pues he hecho varias dinámicas, incluso como los viernes mandar mensajes así de hoy, es viernes, hoy vamos a hablar de tus canciones favoritas, hoy, una frase que te inspire, hoy, o sea, cosas así, ¿no? Pero que también nos van haciendo que ahí en ese equipo, por ejemplo, cada uno trabaja, no trabajamos tan en conjunto, sino cada quien trae sus propios proyectos, entonces no estamos como que no nos vemos tanto, ¿no? En la semana, pero ese tipo de cosas nos ha permitido como de pronto sentir cierta conexión y que se sienta como una cultura más de somos un equipo y hay cabida para el sentirnos personas y el saber que a ella también le escucha música, que ella también ve películas como yo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor siento que a veces en el día a día del trabajo se nos puede olvidar porque solamente ves a la persona que te manda los reportes, ¿no? Pero no te cabe como el ver un poco atrás de eso y pensar, ay, no sé, me acordé de esta canción porque me acordé que me dijo que, bueno, escuché esta canción y me acordé de ella porque me dijo que le gustaba ese grupo, ¿no? O sea, que empieces a hacer como esa parte más humana y siento que después para ciertas cosas del trabajo incluso, te facilita la vida que existan esos lazos. Entonces, bueno, yo creo que va un poco por dinámicas un poco más en ese sentido que hagan que se sientan un ratito, unos minutos un poquito más relajados. Me encanta, súper sí, confirmo. Yo ahí coincido bastante con Ivo. Yo no tenía tantas dinámicas así como de integración y etcétera, pero sí creo que en la parte de ser partícipe de la dinámica de tu equipo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en este caso con mi equipo era los viernes de música, de canciones, ¿no? Y cada quien mandaba su canción favorita o su recomendación y participa, ¿sabes? Como, yo mando la mía. Y estar como presente para tu equipo, siento. O sea, que si sé que alguien no sé, me dijo, ay, oye, permiso porque voy a ir al doctor, a bien, acordarme después de, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te dijeron? ¿No? O sea, como el estar presente para tu equipo, creo que muchas veces se tiene la idea de que como manager o como líder de un equipo, como director, gerente, etcétera, el equipo está para hacer lo que tú quieres y creo que es al revés. Tú estás ahí para facilitar el trabajo de las personas. Entonces siento que es como estar para tu equipo, lo que a mí también me funcionó bastante, ¿no? O sea, que ellos vean que estoy ahí para ellos, para ayudarles y no como para ponerles más trabas y hacerles la vida más De complicada, cuadritos. ¿no? Oye, eso que mencionan ambas de esta interacción más allá o sea, esa interacción humana y de genuinamente preocuparte por ellos, no preocuparte, sino como, se me fue la palabra, o sea, como que le hagas saber que te importa lo que les pasa en su vida personal y no a nivel de detalles, sino Como como estar al pendiente. Ajá. ajá, exacto, de promover esas interacciones, creo que es un gran hack. Yo tengo una que es como estas sesiones como de co-creación en conjunto, bueno, de co-creación, que era como como abrir los espacios para que ellos opinaran y se sintieran escuchados, como que esos momentos de, ok, yo no tengo todas las respuestas, se supone que ustedes están aquí porque son los expertos en estos temas, entonces vamos a solucionar eso. Y me acuerdo mucho que en el equipo que yo tenía, al principio uno sí venía como de un equipo muy similar, pero la otra venía de un equipo donde no se le escuchaba, ¿no? Y me acuerdo mucho que el que diera una idea le costaba mucho trabajo. O sea, yo en un principio dije, o sea, no participa, ¿saben? O sea, como que dije, ¿por qué está tan apagada? O porque si
si yo en la entrevista dije, es brillante esta persona, ¿por qué aquí no, no? Y mucho de lo que tuve que hacer con ella, por ejemplo, fue tener esas sesiones uno a uno, como para entender de dónde venía como estas barreras que ella se ponía, pero como empujar mucho a, ¿y tú qué piensas? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y a ti qué idea te gustaría promover? Como esos empujones que yo le daba, y eso hizo que a la larga empezara como a participar un poquito más, pero esos momentos de sentirse escuchados y que su idea se llevaba a cabo, creo que empezó mucho a que ellos mismos empezaran a soltar y entonces promover un poco más esa interacción. O sea, porque yo tenía un equipo que era muy de, tú dinos lo que quieres que hagamos y nosotros lo hacemos, ¿no? Y era como, no, es que así no funciona, porque yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Entonces, eso. Y justo a partir de eso es que empezaron a interactuar un poquito más en los chats, ¿saben? Más allá de mandarnos el reporte y de decirnos cómo estaba a o B situación, como a promover ese tipo de mensajería de buenos días, más allá de ya abrí mi Excel, sino de bromeo, de interacción, obvio, sin siempre perder la línea del respeto, ¿no? Yo quiero agregar ahí, estoy súper de acuerdo con todo, por eso no hablaba, pero creo que sumaría los reconocimientos en este tipo de equipos que dices, Ani, o sea, no grandes eventos, sino que llegar simplemente al día y decirle a alguien, oye, qué bien te quedó el diseño o súper bien la estrategia, como que eso ayuda a este tipo de perfil que comentabas, Ani, de esta chica que la veías brillante, pero no, como no se creía o de repente, no sé, estaba acostumbrada a otro tipo de cultura, ¿no? Entonces sí, también le sumaría el tema del reconocimiento a tu equipo como parte de poder cambiar y crear ese espacio más cercano, ¿no? Y hasta el reconocimiento como, bueno, porque eso es como a lo mejor como en individual, ¿no? Si alguien hizo algo así, pero también cuando todo el equipo está trabajando en algún proyecto y ya salió, ya avanzó y todo es como Sí, lo logramos muy bien, o lo iban a presentar y entonces lo presentaron bien, o sea, como ese de lo logramos, lo hicimos, o antes de el vamos, que podemos, no sé qué, ¿no? O sea, creo que eso ujú, también da como esa sensación de estoy respaldado y no soy solo yo, ¿no? A lo mejor solamente va a hablar una persona en el equipo, pero ya siente que su barrio lo respalda, ¿no? Entonces siento que ese tipo de reconocimiento también ayudan un montón. Oigan, y yo quiero hacer un reconocimiento público a todas ustedes, porque ahorita que las escuchaba, o sea, estoy 100% de acuerdo con todo, me encanta el involúcrate, involúcralos, estar presente, búscalos, interésate, etcétera. Y ahorita que Ani decías eso del ir más allá del abro el chat, me conecto y listo, o sea, reconocerlas, porque yo tuve la oportunidad de verlas como managers en sus equipos, ver la dinámica que tenían sus equipos, lo bonito que era trabajar desde mi equipo con sus equipos, y el crear todo eso virtual, amigas. O sea, ya sé. generamos una cultura virtual. O sea, por 2 años, yo creo más o menos, todos estábamos trabajando a distancia. Digo, si nos llegamos a ver 1 o 2 veces. Una vez al año. Ajá, pero qué difícil también, porque y yo lo veo, ¿no? Ahora que estoy en un trabajo presencial, fue muchísimo más rápido la forma en la que haces como clic, ¿no? Con las personas. Pero el lograr una buena cultura en la virtualidad, creo que sí, pues se los reconozco un montón porque siento que es complicado, es complejo y es encontrar nuevas formas de generar conexiones y comunicación, ¿no? Sí, oye, sí es cierto, André, tiene su doble reto, pero ¿cómo olvidar esos viernes de encuesta BuzzFeed, que era una cosa Claro. irreal, ¿De ¿verdad? qué tipo de taco eres? Sí, Ya cuando en ese chat del equipo hay memes de por medio, o sea, Sí, ya es como ya que estás estás del al otro otro lado. lado, sí. Exacto, 100%. Pues eso, pues aquí les dejamos estas herramientas que aunque ustedes crean que son cosas pequeñas, les prometemos que son cosas que hemos probado y que les aseguremos que van a hacer una gran diferencia
todo parecía estancado. Entonces, ténganles fe, promuévanlo en sus equipos. Hay salvación, sí, no todo tiene que ser malo. Y a veces, así como hay contaminación de lo malo, también hay contaminación de lo bueno. Entonces, cuando a otro equipo empieza a ver como esa interacción, se empiezan a codear y se empieza a mover esa energía. Entonces, tengan fe, amigas. Así que, pues así despedimos nuestro capítulo del día de hoy y queremos escucharlos también. Si ustedes tienen alguna historia, alguna anécdota de algún lugar intoxicado o de cómo cambiaron ustedes ese lugar o de cómo promovieron que existiera una cultura, cuéntenos en los comentarios y pues bueno, eso sería todo por nuestro capítulo de hoy. Gracias. Gracias, Dani.